Veamos este problema en el que nos tiene la física actual y es un problema que hemos normalizado. Es un problema que nosotros lo escuchamos y simplemente decimos, ah, no, así es, pues eso es lo que dice la física. Y no nos detenemos a meditar el problema, no nos detenemos a filosofar, a analizar, a reflexionar como seres humanos el problema en el que nos deja la física actual. Yo le pregunto a ChatGPT o a ChatGPT esta duda, esta pregunta, este problema en el que nos deja metidos la física e incluso ChatGPT lo reconoce. Yo le pregunto, ¿es correcto afirmar que la física no puede establecer la diferencia entre pasado, presente y futuro? Porque dirá que depende del marco de referencia desde el que se analice. Yo acá lo que simplemente le estoy preguntando a ChatGPT es que si desde la física, si desde los conocimientos que se tienen en la física, nosotros podemos establecer lo que es el pasado, el presente y el futuro. Nos está diciendo, lo que vamos a ver es que la física nos va a decir, no, eso no es posible. O sea, esa intuición, esa claridad de que los dinosaurios ya existieron, en el ahora pues estamos haciendo máquinas y inteligencias artificiales y en el futuro tal vez hayan naves que hagan tales cosas, esta diferencia tan sencilla no la podemos establecer, porque la teoría de la relatividad nos dice que esto no es posible, pero esto es falso. ¿Por qué? Pero miremos que ese establecimiento del pasado, presente y futuro es falso. ¿Por qué? Pues creer que no existe es falso, lo que está haciendo la física, porque realmente sí existe esa diferencia. Realmente nosotros podemos apelar a que hubo un pasado, a que hay un presente y a que habrá un futuro. Y, y esa diferencia la podemos hacer, ¿por qué? Porque la física está confundiendo lo que se conoce como los diferentes observadores, ¿cierto? Está haciendo está haciendo válido el análisis del tiempo y el espacio desde diferentes observadores y no está reconociendo que todos se pueden traducir, que hay una equivalencia entre todos los observadores y que en la medida en que hay una equivalencia podemos simplemente analizar el tiempo y el espacio desde un observador o desde un marco de referencia general, lo que nos va a permitir establecer un pasado, presente y futuro. Pero si tú le preguntas eso a la física, te va a decir, no, no es posible establecer la diferencia entre pasado, presente y futuro. Entonces yo le pregunto, cierto que no se puede establecer esa diferencia en la física actual, y me dice ChatGPT, sí, es correcto afirmar que la física, en particular la teoría de la relatividad de Einstein, no establece una diferencia absoluta entre pasado, presente y futuro. O sea, lo que nos está diciendo, la física actual no reconoce la diferencia entre pasado, presente y futuro, hágame el favor. No está reconociendo esa diferencia y nosotros normalizamos eso. Nosotros simplemente decimos, ah, no, es que eso es lo que dice la teoría. ¿Cómo así? O sea, estamos escuchando lo que nos está diciendo esa teoría, lo que está arrojando, que no podemos establecer una diferencia entre lo que ya pasó, entre lo que estamos viviendo y entre lo que vayamos a hacer, entre lo que hagamos, entre lo que esperemos hacer, que no se puede establecer esa diferencia. Es como cuando tú estás soñando y dices, en el futuro voy a hacer tal cosa, no, no puedes establecer esa diferencia a la luz de la física. Es decir, a la luz de supuestamente esas personas genio, esas personas súper inteligentes, no podemos establecer la diferencia entre pasado, es decir, que antes hubieron ardentales y cosas así, y que se empezó a originar el universo, y que ahora, pues los seres humanos nos ponemos ropa y demás, y hacemos cierta tecnología, y en el futuro vamos a hacer otra, no lo podemos establecer. Y nos dice ChatGPT, es que no se puede establecer. Dice, bajo las condiciones de la física actual. Dice, es correcto afirmar que la física, en particular la teoría de la relatividad de Einstein, no establece una diferencia absoluta entre pasado, presente y futuro, ya que depende, atentos a esta palabra, depende. O sea, lo que vaya a ser lo que es el pasado, lo que es el presente y lo que es el futuro, no lo podemos establecer, dice la física, sino que es algo que depende. ¿Cómo así que depende?
No, nosotros podemos establecer propiamente lo que sea el pasado, presente y futuro, porque entre los diferentes marcos de referencia, es decir, del argumento que ellos utilizan para enredarnos, entre los diferentes marcos de referencia, en la medida en que se pueden traducir, podemos utilizar solamente uno, lo que nos va a permitir establecer de manera sencilla la diferencia entre pasado, presente y futuro, y no decir, como lo sostienen en la actualidad, que es algo que depende. O sea, que es algo que no se puede establecer, no se puede establecer esa diferencia según pues los genios, porque nosotros incluso endiosamos a los mismos físicos, qué grandeza, pero no pueden establecer esa sencilla diferencia, que si tú le preguntas a cualquier persona de la calle, dirá pues que sí, pues que antes fue una persona pequeña, ahora está más grande y en el futuro pues va a morir. Una diferencia que reconoce, que puede llegar a reconocer hasta un niño, la física no la está reconociendo. Entonces ese problema nosotros lo hemos normalizado y decimos, ah, no, la física no reconoce esa diferencia, pues bueno, eso es normal. ¿Cómo que normal? No, eso no es normal, eso es un problema en el que nos tiene metido la física. Dice, en la relatividad, el tiempo no es un valor universal, sino relativo al observador, ¿cierto? Dirá, no, eso es algo relativo, eso no existe como un pasado, presente y futuro. Para algunos observadores en movimiento, a velocidades cercanas a la luz o en diferentes campos gravitacionales, eventos que para ti son simultáneos o que considerarías en el presente pueden suceder en el pasado o el futuro. Esta relatividad del tiempo se conoce como relatividad de la simultaneidad. En resumen, según la relatividad, el concepto de una hora absoluto no existe en términos universales, ya que lo que es presente para un observador puede no serlo para otro, lo que lleva a una visión del tiempo como una dimensión más del espacio-tiempo, sin una división clara entre pasado, presente y futuro en términos absolutos. Es decir, chicos y chicas, la teoría de la relatividad no conoce la diferencia entre pasado, presente y futuro. Algo que, digamos, hasta un niño podría reconocer que hay una diferencia entre lo que pasó, lo que es y lo que será. Esta teoría de la relatividad no reconoce esa diferencia y es un problema que nosotros hemos normalizado y decimos como, ah, no, es que eso lo dice la teoría de la relatividad. Entonces la teoría de la relatividad pues está en lo correcto de dejarnos en ese enredo. No, es que sí hay una diferencia entre pasado y presente y futuro, porque en la medida en que todos los marcos de referencia tienen una equivalencia, sostienen una simetría todos los marcos de referencia, al darnos cuenta de que podemos analizar el tiempo y el espacio desde un solo marco de referencia, eso nos permite establecer la diferencia entre pasado, presente y futuro, sin entrar en el error en el que nos deja la física en la actualidad de decir que es un asunto, ah, no, depende. Depende, ¿cómo así? O sea, no hay una diferencia entre pasado, presente y futuro, sino, ah, no, depende. No, es que no podemos establecerla. Eso es un problema, eso es un error que sostiene la física en la actualidad. Y hemos pasado de largo ese error. Creemos que es un error insignificante, pero no. Porque nos está diciendo que la física, en el momento en el que se encuentra, no es capaz de reconocer la diferencia o de establecer la diferencia entre pasado, presente y futuro. Y eso que la mayoría de la gente sí reconoce esa diferencia, los físicos, esas personas que supuestamente hemos endiosado, pues no la reconocen, ¿cierto? Entonces ahí hay un problema muy grande, ¿cierto? Le ha faltado a la física reconocer esta equivalencia entre marcos de referencia. Esa es la propuesta teórica que yo establezco para entender de manera sencilla pues que algo pasó, que estamos en el ahora y que luego será el futuro. Esa diferencia sencilla que no ve la física es mi propuesta teórica para aclarar este enredo que si tú le preguntas a ChatGPT él te va a decir, no, es que no, la teoría actual de la relatividad no reconoce esa diferencia, no sabe diferenciar la teoría de la relatividad entre pasado, presente y futuro. Y tú dirás, ¿cómo así que no sabe diferenciarlo? Sí, no lo sabe diferenciar, no se pueden establecer. No hay algo como pasado, presente y futuro. No, eso no existe para la relatividad. Pero para la gente del común es algo que sí existe. Y en mi propuesta teórica yo teorizo la validez de esa diferencia entre pasado, presente y futuro de una manera sencilla, haciendo accesible la comprensión del tiempo y el espacio y aclarando estos conceptos para que todos los entendamos.